Gnosis Afton. En griego antiguo quiere decir conócete a ti mismo. Y era la frase que se encontraba en las puertas de la entrada del templo de Apolo en Delfos. Estamos hablando de uno de los oráculos más antiguos, el cual se entendía como un intermediario o puente de comunicación entre los humanos y los dioses. El oráculo era generalmente encarnado por una mujer que llamaban pitonisa, que emitía enigmáticas y crípticas respuestas que eran interpretadas por los sacerdotes y adivinos del templo a aquellos que iban y consultaban los oráculos. Este era un espacio en el cual el mito, la religión, la psicología y la filosofía se adentraban en los misterios del destino, pero sobre todo de la naturaleza del tiempo y la naturaleza del ser humano. Y lo más importante, antes de entrar a este templo, a este lugar, era conocerse a sí mismo. Nos quedamos con la pregunta y es, ¿estamos dispuestos a asumir aquello que nos revela el oráculo? Vamos a empezar esta temporada de podcast que hemos titulado El ciclo sin fin del tarot. En este episodio haremos una introducción en la que hablaremos un poco de la historia del tarot. Si bien el tarot se ha entendido como un instrumento oracular, vamos a aprender a conocerlo desde la psicología profunda como una herramienta, una especie de máquina o de tecnología para la imaginación y la creatividad. Así vamos a explorar, a conocernos a nosotros mismos por medio de su simbología. Bienvenidos. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Me gustaría contarles primero cómo, empezó esta exploración, este interés personal por el tarot. Hace aproximadamente unos 10 años, cuando estaba cursando la carrera de psicología, teníamos una materia que se llamaba psicología proyectiva. En esta materia veíamos las bases teóricas del psicoanálisis y, por supuesto, un poco sobre la psicología analítica, o como prefiero llamarle, psicología profunda. Y estábamos leyendo uno de los libros de Carl Jung, El hombre y sus símbolos, un libro que recomiendo mucho a las personas que estén interesadas en conocer un poco la relación entre la simbología y la psicología. Y desde allí empezó un poco mi interés sobre este lenguaje simbólico y cómo el inconsciente, tanto individual como colectivo, está configurado por una red simbólica. Para ese entonces cumplí años y una de mis mejores amigas, Natalie Peso, me regaló la primera baraja del tarot. La baraja de Rider White, una baraja muy bella. Más adelante hablaremos un poco más sobre los diferentes tipos de barajas. Pero bueno, el tema era que la tradición oral suele decir que el punto no es que uno compre un tarot, sino que el tarot llega a ti. Para ese entonces, cuando llegó ese tarot al principio era un poco como de tabú, ¿no? Pues no estaba muy interesado en estudiarlo. Pero por supuesto que lo que más me llamó la atención era como toda el arte, toda la simbología, las formas, los colores y por supuesto cómo de una otra forma era una puerta a estudiar diferentes tradiciones espirituales de la humanidad. A partir de ese regalo empezó una exploración personal, al principio muy íntima, en donde empecé a crear, a dibujar, a imaginar preguntas y respuestas y posteriormente a partir de allí empecé a compartirlo con algunos amigos y después me dediqué a estudiarlo un poco más como herramienta psicoterapéutica. Pero les comparto esto también para ver que considero que el tarot, más allá de que aprendamos un uso completamente establecido o metódico a partir de un curso, a través de ciertos libros que podemos encontrar hoy en día sobre el estudio del tarot, yo creo que el tarot parte primeramente por la relación íntima que podemos desarrollar o crear con él, con su simbología, con sus colores, con sus formas, con la baraja con la que hayamos, conectado, haya aparecido en nuestra vida o que hayamos conseguido. Y a partir de allí, como en ese proceso íntimo de escritura o de dibujo o de exploración intuitiva, pues a partir de esa primera relación es que podemos expandirlo a compartirlo con otras personas, y parte de lo que vamos a desarrollar a través de estos capítulos es que podamos aprender a utilizarla como una herramienta psicoterapéutica y arte terapéutica.
¿sí? Porque es allí, digamos, en esa exploración artística con el tarot, en que podemos encontrarlo como un recurso creativo para nuestros procesos emocionales, afectivos, históricos, etc. Antes de empezar este proceso, también me gustaría poder diferenciarnos en torno a la aproximación que vamos a tener del tarot. Primero, dejemos a un lado la idea de que el tarot va a adivinar el porvenir, ¿sí? Soltemos un poco también que hay un uso un poco manipulador, un poco, digamos, cliché, o un poco inclusive está muy vinculado también a la charlatanería, en donde a través del tarot podemos decir cómo van a ser las cosas o cómo van a suceder las cosas. No caigamos en ese reduccionismo, no caigamos en esa superficialidad, sino que de una otra forma el tarot nos permite a nosotros imaginar, nos permite a nosotros conectar con símbolos, conectar con formas, conectar con posibilidades. En ese punto considero que es importante tener una especie de ética a la hora de acercarnos al tarot, en donde podamos cuidar nuestra vulnerabilidad, ser conscientes de no caer en ciertas trampas, tanto que podemos tejer nosotros mismos como que pueden tejer otras personas en relación a este tipo de prácticas, a la hora y cuando se trata de lecturas del tarot. El tarot, como vamos a ver en este episodio, tiene muchos acercamientos, aproximaciones y exploraciones. Muchas de ellas caen en el fanatismo, el sectarismo, en el engaño. Así que ojo, diferenciemos. Cómo vamos a ver el tarot es mucho más que esto. El tarot también puede ser, por supuesto, un ejercicio filosófico y un ejercicio artístico. Y es desde allí que queremos, de una otra forma, promocionar su uso. Muchas veces también me hacen la pregunta de si un oráculo y un tarot es lo mismo. Y de otra forma puede que esté vinculado, pero también es importante diferenciarlo. Los oráculos a lo largo de la historia están relacionados con la capacidad de profetizar o contemplar las posibilidades del destino humano, interpretar los mensajes de la naturaleza, como lo puede ser a través del fuego, el agua, la tierra, el aire, que de otra forma podrían ser los primeros elementos oraculares o que sirvieron como medio oracular para el ser humano. En ese sentido, un oráculo o la capacidad oracular es una capacidad psicológica que históricamente era desarrollada por cierto tipo de personas, pero que de una otra manera está desarrollado o que podemos potencializar en la medida que conectamos con nuestra propia intuición. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder abrir nuestra conciencia hacia la sensibilidad de los mensajes, de las imágenes, de los signos, de la sabiduría que está presente en la naturaleza, que está presente en los diferentes movimientos de los paisajes, de los animales, etc. Ahí es donde encontramos que el tarot puede ser una herramienta oracular, porque podemos consultarle sobre nuestra vida, pero en sí la capacidad oracular está en cada uno de nosotros y el tarot es una herramienta, como lo pueden ser otras. Por ejemplo, en las tradiciones africanas y en algunas tradiciones chinas se consultaban los caracoles, los vientres de animal. Cuando vemos, por ejemplo, en las culturas indígenas, el agua, el fuego, el aire, la tierra, son elementos que muchas veces nos permitan a nosotros conectar con la sabiduría o las herramientas o las respuestas que necesitamos para nuestro camino. Los palitos de madera, que después se van a vincular con las monedas en el I Ching, que era todo un oracular, que allí se desprende el taoísmo, se desprende el confucianismo. Las dos grandes tradiciones sapiensales más importantes de la tradición china se desprenden de un oráculo que se llama el I Ching. Más adelante me gustaría poder desarrollar un poco más sobre este oráculo. Es uno de mis oráculos favoritos. También se ha convertido, digamos, en un libro, en un camino, en una forma también de relacionarme con la filosofía china.
También, digamos, en las tradiciones chamánicas, el tabaco tiene, digamos, es una herramienta para conectar con esa capacidad oracular. El sonido de los árboles, las diferentes formas o digamos, signos que emergen de las maderas, etc. Es decir, el ser humano ha encontrado en la naturaleza diferentes medios para conectar con esta capacidad oracular. En ese sentido, veamos la capacidad oracular como la capacidad de poder conectar con nuestra intuición para desarrollar respuestas creativas frente a las incertidumbres y el misterio de la vida. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de la historia del tarot, porque en otra forma, a medida en que conocemos la historia, podemos ver también desde dónde queremos estudiar el tarot y las diferentes posibilidades que hay para estudiar el tarot. Nosotros acabamos de acercarnos un poco desde la psicología junguiana, pero por supuesto que hay muchas formas de estudiar el tarot. El tarot aparece aproximadamente hace 5 siglos en Europa como una baraja de cartas con ciertas imágenes y ciertos símbolos. Estamos hablando de 22 arcanos mayores y de 4 palos, que están divididos en bastos, espadas, oros y picas. Es decir, el tarot básicamente es un juego de 78 cartas. Pero lo más curioso de todo esto es que no existe como tal un libro que defina qué son estas imágenes, qué representan o qué están haciendo o por qué están haciendo lo que están haciendo en las imágenes. Es decir, solo son imágenes. Nosotros las vemos en la psicología junguiana como imágenes arquetípicas, es decir, como lugares, es decir, como situaciones que de una otra forma a lo largo de nuestro camino de desarrollo interno experimentamos a la hora de conocernos a nosotros mismos. Como tal, no existe un tarot original. Esto es un tema que se debate mucho, también diferentes historiadores o investigadores del tarot plantean diferentes posibilidades frente a esto, pero de una otra manera no es tan fácil determinar si hay un tarot original como tal. Los estudiosos suelen partir más que nada por estudiar el tarot de Marsella, pero se han identificado tarots mucho más antiguos que este. Pero a partir de todo esto lo que tenemos es que no hay un tarot auténtico como tal, ni un recetario auténtico como tal, ni un libro que nos diga tal cual qué es el tarot. Y esto es lo interesante, partamos de entender esta metáfora simbólica de lo que es un juego de cartas sin explicación como una gran metáfora también de la vida. Es decir, la vida como un juego que no trae instrucciones de uso, pero que en otra forma estamos constantemente en unos ciclos de aprendizaje, conectando con diferentes imágenes, con diferentes situaciones y aprendiendo y transformándonos a través de esas experiencias. No obstante, ensayo y error, no hay per se un manual que nos diga cómo vivir, más que permitirnos cada uno de nosotros explorar nuestras propias vidas. Cuenta la leyenda que la historia del tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de la seda, atravesando China, Persia, África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido a Occidente llamado Malmulk. Hasta entonces esta baraja había sido utilizada simple y llanamente como un juego de mesa. Para finales del siglo XV empezó a utilizarse como un instrumento oracular y adivinatorio. Desde ese entonces ha tomado diferentes formas de interpretarse. Philip Camoin y Alejandro Jodorowsky, que de una otra forma son uno de los taratólogos más reconocidos a nivel internacional, hay libros muy interesantes de ellos para acercarse al estudio del tarot, sostienen que los sabios de cada religión preservaron secretos sagrados o sabidurías, digamos, de cada una de las tradiciones de las tradiciones religiosas y espirituales del mundo en estos naipes, en estas barajas, sobre todo para preservarse frente a las guerras y los enfrentamientos que han habido en torno a las diferentes ideologías o sistemas sapiensales de la humanidad.
Recordemos que el tarot tiene símbolos, resguarda sabidurías tanto de la cultura judía, musulmana y cristiana principalmente, pero que de una otra forma también el tarot de una otra forma se ha venido desarrollando en contextos con muchas tradiciones espirituales. Como por ejemplo para los alquimistas, masones y ocultistas, el tarot era la herencia de una sabiduría e iniciación egipcia que se desprende del libro de Tot, dios que se le atribuye la magia y que era un dios lunar, en los cuales a través de las imágenes nos hablaban los inicios en procesos iniciáticos del desarrollo espiritual. En ese sentido, esta tradición suele considerar que en el tarot están, digamos, encriptadas diferentes situaciones, diferentes lugares del proceso de desarrollo espiritual que vivían los sacerdotisos o los magos en la cultura egipcia. Para los rosacruces, por ejemplo, en el tarot podemos encontrar las puertas o los misterios para conocer y develar la divinidad. Entonces ahí vamos a ver lo que de otra forma está más conectado inclusive con los misterios religiosos de la creación. Vemos también que hay una forma de acercarse al tarot desde la astrología, en los cuales se entiende el tarot como un espejo del mundo celeste. Ahí podemos ver que en diferentes tarots, por ejemplo el tarot de Waite, podemos ver cierta relación entre cada uno de los arcanos con diferentes planetas o con diferentes signos. Podríamos ver como por ejemplo el loco se conecta con Géminis o como la emperatriz se conecta con Venus. En ese sentido, ya desde acá podemos ver cómo un ejercicio complementario a la hora de explorar el tarot también es la astrología. Desde acá veamos lo interesante, ¿no? Estudiar el tarot no solamente es estudiar un juego de mazos o explorarlo, sino también al mismo tiempo es una puerta para aprender de historia egipcia, para aprender de historia judía, para aprender de simbologías antiguas, de astrología. Entonces, de una otra manera, vemos cómo el tarot es una puerta para explorar muchas herramientas que hacen parte de la historia de la humanidad o de la historia sapiensal de la humanidad. Esta idea de que el tarot también tiene, digamos, una especie de sincretismo de saberes se dio porque, como bien conocemos, la historia también es parte de una especie de guerra religiosa en donde si una persona piensa o un grupo piensa de una forma y el otro piensa que Dios o lo sagrado se encuentra de otra manera, pues de una otra forma se da toda una lucha y una persecución. Entonces durante ciertos contextos antes del siglo XX, pues el tarot también, las personas que practicaban el tarot y el tarot en sí mismo fue satanizado, ¿no? Como un uso esotérico, mágico, místico, demoníaco, etc. Ideas que muchas veces todavía, pues prejuicios más que ideas todavía las podemos encontrar hoy en día, ¿no? De personas que consideran que el tarot está relacionado con magias ocultas o demoníacas, ¿no? Y esta idea durante una gran época fue motivo por el cual perseguían personas y las asesinaban, ¿no? En ese sentido, muchas personas se vieron en la tarea de ocultar sus investigaciones con el tarot o los usos que tenían con el tarot y pasó a ser un poco algo oculto o una práctica que debía hacerse a escondidas. Es después del siglo XX que empiezan, digamos, a surgir nuevos mazos, como lo puede ser el de Aleister Crowley, un mazo que integra astrología, integra cábala. Yo lo recomiendo mucho, es uno de los mazos que utilizo, sobre todo por la sensibilidad en los colores, en las geometrías, en las formas. Son imágenes que de por sí te transportan. Y también el de Rider Waite aparece en esta época. Ellos de una otra forma muy vinculados a estudios herméticos, ¿no? A estudios esotéricos, pero veamos que en este entonces esto debía ser oculto porque hablar públicamente sobre ciertos temas era tan polémico que podía generar demasiados prejuicios sociales o culturales y por ende inclusive la muerte. Entonces hoy en día yo creo que no es tan esotérico, sino que de otra forma ya tenemos el acceso, podemos hablarlo sin tabú, sin miedo, porque de otra manera hemos conquistado cierta libertad frente al conocimiento. Pero bueno, si antes del siglo XX el tarot estaba vinculado, pues primero como un juego de mesa, simple y llanamente, y posteriormente, digamos, vinculado a diferentes tradiciones espirituales, religiosas o esotéricas, es interesante cómo después del siglo XX se diversifica el uso del tarot y los acercamientos al tarot.
Podemos encontrar primero cómo la antropología, la historia, la psicología empieza a interesarte, inclusive la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, Carl Jung no es que haya desarrollado un estudio intensivo por el tarot, pero se interesa sobre todo por su carácter simbólico. Hoy en día, digamos, desde una perspectiva post-jungiana, tenemos todo un acercamiento al tarot desde otras miradas, no solamente desde la mirada de Jung per se. Pero acá es interesante cómo, por ejemplo, la cultura hippie en los años 60, que ya de por sí era una contracultura frente al hiperconsumo de la época, se empieza a interesar y hace que, digamos, de otra forma, las personas empiecen a interesarse por la diversidad de tradiciones, por la diversidad, por la importancia del lenguaje simbólico. Y en esta época se populariza mucho el tarot y aparece, por ejemplo, a artistas como Salvador Dalí o como Sul Solar, que crean obras de arte a partir de sus contemplaciones íntimas o personales con el tarot. Todo esto hace el interés de Carl Jung, los diferentes artistas, inclusive músicos, inclusive el tarot empieza a ser inspirado para crear obras musicales. Todo esto hace que el tarot coja popularidad y que hoy en día todos de una otra forma sepamos qué es el tarot. Actualmente podemos encontrar muchas versiones del tarot dependiendo de cada autor o de cada inspiración, como lo puede ser, no sé, el tarot de animales, de flores, el tarot druida, el tarot de ángeles. Hay tarot de diferentes épocas históricas, hay tarot de artistas musicales y de una otra manera pues cada autor desde su propia visión, desde su propio lenguaje, crea a partir del mapa o de la estructura del tarot sus propias posibilidades. Y yo creo que eso es lo interesante actualmente, que cada uno de nosotros primero conecte con el tarot desde su propia experiencia y a partir de allí también pueda reimaginarlo desde su propio lenguaje o de su propio interés. Inclusive hoy en día podemos encontrar tarot que nos hablan de biología o de botánica o de historia o de diferentes sabidurías. La invitación acá es que podamos verlo desde la psicología profunda, pero siempre en conexión con otros saberes. Porque si algo tiene la psicología profunda también es que es un pensamiento, una propuesta que se interesa por lo otro, por lo desconocido, por lo diferente. Y es así que de una otra forma también tenemos una actitud frente a la vida que nos permite explorar lo desconocido. Y yo creo que es de una otra forma la vía hacia el inconsciente. Porque el inconsciente es eso, lo desconocido en nosotros y en el otro. Desde la perspectiva entonces de la psicología junguiana, nosotros entendemos el tarot como un espejo para indagar nuestra vida anímica, nuestra vida afectiva. Entonces el tarot lo podemos utilizar principalmente para desarrollar nuestra actitud simbólica, para tomar conciencia de nuestros procesos, sobre todo para, digamos, una toma de la responsabilidad existencial frente a las inquietudes, frente a las preguntas que nos habitan, que nos inquietan. En ese sentido, el tarot, a través de sus imágenes, a través de sus símbolos, nos inspiran, ayudan a que de una otra forma podamos encontrar ciertos sentidos, podamos reorganizar o muchas veces inclusive desordenar lo que es necesario deconstruir, por así decirlo. Y por supuesto que podemos ver que el tarot de por sí es una especie de red mítica, una red de mitos, de historias, de cuentos, de narraciones. En ese sentido podemos vernos a nosotros mismos, nuestros propios dramas internos, nuestras experiencias íntimas, podemos espejearlas, podemos encontrarlas en el tarot. Es decir, pues entendemos el tarot como un espejo de nuestro mundo inconsciente. Partimos por entender que nuestro mundo interior no opera tanto por conceptos racionales, sino más que nada está configurado a través de imágenes y de símbolos, como por ejemplo cuando soñamos, como cuando estamos escribiendo, como cuando estamos dibujando, que más que podamos tener un control sobre lo que somos, de otra forma vamos siendo y va emergiendo y vamos explorando eso que va apareciendo en nosotros, sean sueños, imágenes, intuiciones, sensaciones. Por ende, el tarot crea un espacio en el que podemos meditar nuestras propias imágenes. Cuando consultamos el tarot, no es el tarot el que hay que leer, sino nuestra propia vida.
nuestras propias inquietudes, nuestras propias preguntas. Para Jung, la salud mental se define en función de la relación que tenemos o del puente que tejemos entre nuestra conciencia y el inconsciente. Y allí es donde podemos utilizar el tarot como un puente, como una tecnología para vincular, para traer a la conciencia lo que está en el inconsciente. Y no se trata tanto de encontrar fórmulas ni encontrar, respuestas definitivas a nuestras inquietudes, sino de poder tener una actitud creativa frente a lo que nos angustia, nos preocupa o sobre lo que queremos explorar de nuestro mundo interior. Pero bueno, acá preguntándonos en cómo vamos a explorar desde la psicología profunda el tarot, es importante que podamos partir por diferentes puntos. Primero, vamos a conocer las diferentes imágenes del tarot como si estuviéramos caminando por una galería de arte, en donde cada una de estas cartas, de estas imágenes, son una especie de puerta hacia alguna parte de nosotros mismos. Punto 2. Vamos también a entender que todo aquello que vemos en cada una de estas puertas tiene que ver con nuestro mundo inconsciente. En cada una de estas puertas veremos una representación arquetípica. Vamos a definir brevemente los arquetipos como formas, patrones, estructuras de nuestra psique que están en constante transformación y que emergen desde nuestro inconsciente porque son parte de nuestra herencia como especie, como humanos enmarcados o que nacemos dentro de una historia que no solamente es humana, sino también animal, también mineral, cósmica. Y el punto es que podamos identificar cuál es ese arquetipo, cuáles son esas imágenes arquetípicas que aparecen en cada uno de las cartas del tarot. Algunos de estos arcanos podemos abrazarlos, sentirlos familiares. Algunos de ellos nos van a sonar indiferentes o inclusive vamos a querer rechazarlos. Por acá lo interesante es que podamos conectar intuitivamente con qué es lo que me comunica esta imagen. Quiero invitarlos a que hagan parte de esta exploración, a que nos acompañen en esta temporada que estamos grabando con mucho cariño, con mucha dedicación, que hace parte de años de investigación, tanto desde la parte, teórica, práctica, como también desde la parte del diseño gráfico, de todo el tejido que hace posible que este podcast llegue hasta ustedes. Vamos a estar explorando conceptos fundamentales para poderlos integrar en nuestra vida y por ende poder ampliar el campo de comprensión en nuestros caminos de autoconocimiento. Conceptos como lo es el ego, el yo, la conciencia, los complejos, la sombra, los arquetipos individuales y colectivos. Y en ese sentido, que esta exploración, esta investigación del tarot sea realmente una excusa para encontrar herramientas prácticas y para aprender de psicología. Por último, quiero compartirte o invitarte a que podamos ver también la forma en la que vamos a explorar personalmente el tarot, ya que no se trata tanto de escuchar los podcasts y acceder a una cierta información, sino que también podamos hacer de estos podcasts una experiencia que vaya más allá de esto y sea a través, por ejemplo, de una bitácora en la cual tú puedas ir desarrollando ejercicios de arte o de escritura o de las intuiciones que te van llegando con cada uno de los arcanos que vamos a estar explorando. El ciclo sin fin del tarot es una serie de 22 capítulos en donde estaremos también inspirándonos a través de ciertas preguntas filosóficas, de ciertas inquietudes de nuestra propia psicología, que está, presente en cada uno de las cartas de los arcanos mayores. En el próximo capítulo vamos a estar desarrollando el arcano 0, el arcano del loco, que es el protagonista del tarot. Es el loco, es este personaje inquieto que experimenta el caos, que experimenta la locura, que se rebela, que está en contra del sistema del cual pertenece, el cual empieza en ese camino de diferenciación del mundo a preguntarse quién es, a cuestionarse a sí mismo. Entonces hay muchas formas de acompañar estos podcasts. Uno es conseguir tu propia baraja de tarot, o si ya la tienes, o si quieres elegir alguna que conecte con los lenguajes simbólicos que te llaman la atención. Aunque puedes escuchar cada episodio en orden, también puedes tomar una baraja del tarot, separar los 22 arcanos mayores, tirar una carta y conectar con ese episodio correspondiente a ese arcano que te acaba de salir y poder ampliar un poco
sobre la simbología que aparece allí en esta imagen. Es decir, queremos hacer del ciclo sin fin del tarot una especie de podcast oracular para acompañar por medio de las palabras, por medio de la experiencia sonora, el proceso de investigación personal y colectivo con el tarot. Gracias por escuchar este podcast que no tiene número, que está sin principio y que de una otra forma será la puerta para empezar con el protagonista del tarot, con el loco. Queremos invitarte a que escuches el próximo podcast y que nos acompañes. Gracias y hasta el próximo capítulo. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.